Buenas noches, nuestro grupo es el grupo número 7 y nuestro tema es el válvulas de control. El grupo está conformado por Medardo Garcés, Ricardo Romero y Gabriel Sancho. Los posicionadores de las válvulas de control permiten la entrada y salida de grandes caudales de aire, de forma que el posicionador se convierte en una parte fundamental de la misma, ya que ésta logra sensar la señal de controlador como la posición del vástago. La principal función es la de asegurar que la posición del vástago es correspondiente a la señal de salida del controlador o el regulador. Los vástagos de las válvulas tienden a seguir la ley de Hooke, ya que estos son resortes mecánicos. La relación que se cumple con estas características es la de X es igual a la presión por el área sobre la constante de elongamiento. Si en caso de que llegara a actuar alguna otra fuerza sobre el mecanismo, esta relación ya no se cumple. Algunas de estas fuerzas que actuarían serían la fuerza de accionamiento, la fuerza de reacción del muelle, la fricción de la empaquetadura del muelle y del vástago, o incluso la fuerza de reacción en el obturador de la válvula debido a la presión, entre otras. Para solucionar esto, se debe añadir un posicionador al sistema de la válvula de control. Un posicionador es, un posicionador es un dispositivo de control de movimiento diseñado para comparar la posición del vástago con la señal de control, ajustando la presión eh, del actuador hasta que alcance la posición correcta del vástago. Las variables que se toman en cuenta de los posicionadores son la variable del proceso, que es la PB, que es la posición del vástago de la válvula, el set point, que es la señal de comando del posicionador, y la variable manipulada, que es la señal del posicionador al actuador. Un ejemplo de esto es un posicionador neumático Fisher del modelo 3582, que está montado en una válvula de control. El posicionador es la caja gris con tres manómetros que se puede ver que está en medio del lado derecho. En el lado izquierdo se puede apreciar em, eh, la parte del mecanismo de realimentación. Todo posicionador de válvula debe estar equipado con algún medio para detectar la posición del vástago de la válvula. De lo contrario, el posicionador no podrá detectar la posición del vástago de la válvula. Los posicionadores de las válvulas, no, retrocedes. Los posicionadores de las válvulas de control que permiten la entrada y salida de grandes caudales de aire, de forma que el posicionador cumple también la función de amplificador del volumen de aire. Esto quiere decir que no solo se garantiza un posicionamiento más preciso, sino también una mayor o menor velocidad del vástago. Un ejemplo del funcionamiento de un actuador de pistón neumático de doble efecto sin muelle sería el que vemos a continuación del lado derecho. Posicionadores neumáticos de fuerza balance. La señal de control de esta válvula es una señal de 3 a 15 PSI. Usualmente esta es una señal que se va a encontrar en la mayoría de estos posicionadores. Esta señal aplica una fuerza hacia arriba en la barra de fuerza para que el deflector se acerque a la boquilla, es decir, que el resorte se vaya comprimiendo poco a poco hacia arriba. El aumento de la contrapresión en la tobera hace que el relé amplificador neumático emita una mayor presión de aire al accionamiento de la válvula. Esto implica que va a elevar el vástago de la válvula. A medida que sube el vástago, el muelle se conecta con la barra de fuerza del vástago. Se estira más y por ende aplica una fuerza adicional al vástago. Esta fuerza adicional hace que el sistema se estabilice. Posicionadores de válvulas. El modelo que vemos a la izquierda es un modelo PMB del modelo 1500 de balance fuerza. Para posicionar un actuador de válvula rotativa con la tapa puesta, que es la tapa que se puede ver en el lado izquierdo, que es la que tiene un símbolo de un triángulo aproximadamente, y podemos ver la estructura interna que está a la derecha. La señal de control neumático que tendrá será de 3 a 15 PSI, que entra en el fuelle empujando hacia abajo la viga de fuerza horizontal, que es la viga de color negro que se puede apreciar por ahí, que está en medio. La viga de fuerza detecta cualquier movimiento, aumentando la presión de aire al diafragma, aumentando eh, al actuador de la válvula si se detecta algún movimiento hacia abajo y liberando la presión de aire del actuador. El que vemos del lado derecho es el posicionador simple de movimiento balance. El principio de este posicionador es que el movimiento del vástago de la válvula contrarrestre el movimiento de otro elemento.
En este mecanismo, un aumento de la presión de la señal hace que el haz que se encuentra ahí avance hacia la tobera, generando un aumento de la contrapresión de la tobera, que hace que el relé amplificador neumático envíe más presión de aire al actuador de la válvula. Cuando se alcanza el equilibrio, la viga estará en una posición inclinada con el movimiento del fuelle equilibrado, es decir, ya no se va a mover y esa va a ser la señal que va a enviar de ahora en adelante. Bien, yo voy a hablar sobre los posicionadores electrónicos. Bien, voy a hablar sobre el funcionamiento dentro de un lazo de control y también lo que son los posicionadores electrónicos. Básicamente, un posicionador electrónico eh, utilizan diferentes modelos, como vienen siendo el modelo Fisher DVC6000, que usan un sensor electrónico para poder detectar la posición del vástago de la válvula y también un microprocesador para poder comparar esa posición detectada del vástago con la señal de control por sustracción matemática. ¿A qué se refiere esto? Básicamente con una pequeña ecuación que es la de error igual a posición menos señal. Luego, esta señal emite, puede ser una señal neumática, electroneumática, que va a pasar por un convertidor para así poder activar los respectivos relés que van a enviar una presión de aire al actuador de la válvula. Básicamente lo que se puede observar aquí en la diapositiva es un diagrama simplificado totalmente genérico de lo que viene siendo el accionamiento, el posicionador de la válvula electrónico, como se puede mostrar ahí en el diagrama. Y bien, dentro de este diagrama pues suceden la verdad bastantes cosas, como viene siendo, por ejemplo, que no tenemos ni uno, no solemos solo uno, sino tenemos varios algoritmos, en este caso dos algoritmos de control que trabajan juntos para poder mantener la posición adecuada de la válvula. Uno que sirve para monitorear y controlar la presión aplicada al actuador y también el otro que monitorea y controla la posición del vástago, enviando así una señal de control en cascada a los componentes de control de presión. Los posicionadores de válvula electrónicos no solo logran un control de posición superior en comparación con posicionadores mecánicos de válvulas, pero su conjunto de sensores y capacidad de comunicación digital proporciona un nuevo nivel de datos de diagnóstico, tanto para el personal de mantenimiento como para el sistema de control que esté siendo supervisado. Ejemplos de datos de diagnóstico proporcionados puede ser como presión de aire de suministro, presión de aire del actuador, temperatura ambiente, errores de posición y presión, recorrido total del vasco de la válvula, etcétera. Datos que básicamente se pueden ver en sistemas de control y en un monitoreo sencillo de cualquier planta industrial. Bien, ahora voy a hablar sobre lo que viene siendo el rango dividido. Dentro del rango dividido, ¿a qué se refiere el rango dividido? Pues existen muchas aplicaciones de control de procesos dentro de la industria, donde es deseable tener múltiples válvulas de control que correspondan a una salida en común de un controlador. Válvulas de control configuradas para seguir, se dice que básicamente siguen un comando de distintos controladores, pero el rango dividido secuenciado sirve para poder accionar distintas válvulas dentro de la misma planta a su vez para obtener una misma salida. Básicamente a eso se refiere con un rango dividido, porque necesito para una respectiva salida un 10% del vástago de la válvula abierto, para otros un posicionamiento mayor, etcétera. Básicamente algunos modos diferentes de secuenciación de válvulas de control se ven comúnmente en la industria, como vienen siendo los complementarios, exclusivos y progresivos. Bien, una expresión alternativa para este comportamiento o cualquier tipo de comportamiento externo a lo que se está explicando ahora de la válvula de rango dividido es básicamente el gráfico que se puede observar de color rojo que muestra la apertura de cada válvula como una franja de color de ancho variable para este modo particular de rango dividido. Bien, básicamente abajo en la diapositiva se puede observar un controlador PID, que con esta forma básicamente trabaja en condiciones para que el rango de salida del controlador accione ambas válvulas y estén completamente abiertas o completamente cerradas. Cada válvula complementa básicamente la posición de la otra y una alternativa a esto sería también otra secuencia o secuenciación de válvulas complementarias en un proceso donde básicamente dos corrientes de fluido se mezclan o divergen también. Es recomendable usar una válvula de 2 a 3 vías en lugar de un par de válvulas de 2 vías. Bien, ahora voy a hablar sobre lo que viene siendo la secuenciación de válvulas complementarias, que viene relacionado también al funcionamiento de lo anterior que hablamos de rango dividido. Básicamente es como una relación entre ambas. Las secuenciaciones de válvulas, el primer tipo de secuencia de válvulas de control es un modo en el que dos válvulas sirven para dosificar una mezcla de dos corrientes de fluidos.
Como este ejemplo donde los líquidos base y pigmentos se mezclan para pintura de color de forma. Es el ejemplo de los diagramas que se pueden observar en lo que viene siendo la diapositiva. Tanto las válvulas base como las de pigmento funcionan con la misma salida de señal neumática de 3 a 15 de PSI mediante el transductor, que para una de las válvulas es aire para abrir, mientras que para la otra es para cerrar. Y así básicamente es la relación que existiría. Y en la tabla se puede observar las relaciones finales, básicamente lo que viene siendo la salida con la respectiva válvula 1 y la respectiva válvula 2, que sería la de pigmentación y la de base. Y finalmente, al lado derecho se puede observar una imagen que básicamente es una fotografía de una válvula de globo de 3 vías que mezcla agua fría y caliente para así poder controlar la temperatura, que básicamente es la relación de una secuenciación de válvulas, dado que la una serviría para poder tener el fluido frío y el otro para tener el fluido caliente. Yo voy a hablar sobre la secuencia exclusiva de válvulas de control. Las válvulas de secuencia se utilizan para accionar dos cilindros hidráulicos en secuencia. Cuando el valor de taraje de la válvula es alcanzado, esta aquí deja pasar el caudal al segundo cilindro hidráulico. Estas válvulas permiten movimientos secuenciales en aquellas aplicaciones y sectores donde se los requiere. Entre las características tenemos que son de acción directa o diferencial con obturador cónico guiado. El caudal va desde 1 a 200 litros por minuto. La presión máxima de estas de aquí es de 350 bares y que se montan en línea. La secuencia progresiva de válvulas, tenemos que la secuencia progresiva encuentra aplicación en los circuitos neumáticos donde se quiera impedir un arranque brusco, después de una interrupción de la presión, evitando así la posibilidad de causar daños en la estructura. Entre las características de este tenemos que la presión máxima que soporta esta es de 10 bares, eh, la temperatura ambiente y del fluido en las que estas trabajan va de -20 hasta 80 grados centígrados. El cuerpo de válvulas es en SAMAC, tiene juntas antiaceite y el aire es filtrado con o sin lubricar. La implementación de estas válvulas de secuenciación, como se mencionó anteriormente, se utilizan para accionar sistemas hidráulicos y aumentar la presión hasta un valor determinado. Como se observa en la figura, tenemos dos válvulas de secuencia, las que permiten el paso al cilindro A, luego al cilindro B y luego al cilindro C, haciendo que estas tres trabajen en conjunto. Muchas gracias.